recuerden, pues, cómo dice San Pablo, ¿no? Y también dice en otros momentos de la palabra de Dios, ¿cómo puedo amar a alguien que no conozco, a un Dios que no conozco? ¿Y cómo puedo conocer a un Dios si es que no me lo predican? Entonces, qué importante es la evangelización y en esta evangelización también los puntos claves de formación. Y formación en algo, y en este caso en una fiesta tan importante, una fiesta fundamental para todos los cristianos, que es precisamente la Pascua y Resurrección. Sí, inmersa en lo que llamamos la Semana Santa porque es todo el misterio. Es la vida, pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Y fundamentalmente, pues es lo que celebramos, la Pascua de Resurrección. Y en lo que a mí me corresponde compartir con ustedes es precisamente el tema no está aquí, ha resucitado. Hemos escuchado al padre Wilmer con el tema la institución de la Eucaristía, cómo él ha desarrollado, de dónde viene y es muy importante y cómo pues empieza desde la última cena, que es la primera Eucaristía, y luego pues tenemos esta experiencia tan primeramente decepcionante y luego maravillosa, que son los discípulos de Maús, que es lo que ha desarrollado la hermana Kelly. Pues ahora me toca compartir precisamente el misterio, ¿no?, de la Pascua y Resurrección, la resurrección de Jesucristo. Con esta cita bíblica de Lucas 24, del 1 al 12, no está aquí, ha resucitado. Yo quisiera compartir este momento de formación en tres partes, en tres partes. En primer lugar, citas bíblicas. Es decir, Dios tiene que hablarnos. Dios tiene que hablarnos a través de su palabra. Es fundamental. ¿Sí? Para nosotros los creyentes, pues la palabra de Dios, la Biblia, no es solamente un libro, un texto que contiene algunas cosas sagradas, no. Dios pues se manifiesta a través de la Biblia, porque es la palabra de Dios, Dios quien nos habla. Entonces, en primera parte voy a refrescar algunas citas bíblicas que precisamente hablan de la resurrección. La segunda parte a desarrollar, y a ver si me da el tiempo, es fundamentalmente cuñas sobre la resurrección, reflexiones y cuestionamientos sobre la resurrección. ¿Realmente existió la resurrección? Quizás no es un cuento de los primeros cristianos que se ha mantenido durante siglos, o realmente ha sido un acontecimiento histórico y al mismo tiempo salvífico, un acontecimiento divino. Esto lo vamos a ver. Y por último, sí, muy bien la resurrección de Jesús, ¿y nosotros qué? Entonces vamos a terminar con unas reflexiones, unas notas sobre la resurrección de Jesús y nuestra resurrección. Ciertamente, Jesucristo ha resucitado no para pasar a la historia como un personaje, pues, no sé, extraordinario, solamente, no para llamar la atención, de ninguna manera. Jesucristo ha resucitado por nosotros y ha muerto por nosotros y ha padecido toda esta pasión por nosotros. Entonces, el sentido de la resurrección, aunque no lo creamos, somos nosotros. Jesús ha resucitado por nosotros. Bueno, vayamos primero a las citas bíblicas. En Juan 11:25 encontramos, entonces Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, y todo el que vivirá, aunque muera. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? Yo creo que hoy en día, en medio de esta pandemia, en medio de tanto dolor, tanto sufrimiento, en medio de tanta muerte, y tanta muerte, algunas pues totalmente inesperadas, qué bien nos cae esta primera cita fundamental que habla de la resurrección. Porque necesitamos aferrarnos, necesitamos consolarnos, necesitamos mirar más allá de la muerte que está pues ahí en nuestra cara, en nuestro rostro. Y quisiera volver a repetir esta cita de Juan.
Yo soy la resurrección y la vida, dice Jesús. ¿Crees esto? Y por supuesto que necesitamos creer, porque no podemos quedarnos estancados en el dolor y en la experiencia de la desgracia por haber perdido un ser querido. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aunque muera. Sí, esto es cierto. El que cree en mí vivirá aunque muera. Yo voy a vivir aunque muera. Y ustedes también. Y todos aquellos que se nos han adelantado viven. Sí, humanamente, pues han fallecido humanamente. Pero nuestra fe en Cristo vivo, en Cristo resucitado, nos dice que están vivos. Y continúa, y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. Esto da mucha paz, mucha paz. Sí, hay un tránsito, es verdad. Mi vida en este mundo es finita, tiene pues una fecha, ¿no? No voy a estar aquí para siempre, ni yo ni ustedes, nadie va a estar para siempre en este mundo. Pero qué interesante porque no vamos a terminar en la muerte, sino que voy a vivir, voy a seguir viviendo. Y voy a seguir viviendo, luego lo desarrollaremos de una manera distinta, de una mejor manera. ¿Qué es lo que queremos todos? Todos queremos cosas mejores, incluso desde las más vanas, ¿no? Queremos, pues eso, un mejor juego de comedor, un mejor carro, ¿no? Una mejor computadora, ni qué decir un mejor celular. Todos queremos cosas mejores, ¿no? Pero también queremos una vida mejor, ¿sí? Y una vida mejor no necesariamente por las comodidades que nos puede traer cierta economía, no, a eso no me refiero, sino una vida mejor. Y Dios nos propone este anhelo y este deseo que está instalado en nuestra alma, una vida mejor. Segunda cita, Marcos 16:6, dice, no se asusten, les dijo. Perdón, Primera Tesalonicenses 4:14. ¿Acaso, San Pablo, acaso no creemos que Jesús murió y resucitó? Dice San Pablo. Así también Dios resucitará con Jesús a los que han muerto en unión con Él. Recuerden que San Pablo, los apóstoles, al final las primeras comunidades cristianas, y eso se dilató pues los primeros 100 años del cristianismo, llegó hasta San Juan, el que escribe el Evangelio, pues hubieron momentos, sí, de mucha efervescencia después de Pentecostés, el cristianismo, la fe en Jesucristo, pues se diseminó por muchos lados, incluso fuera de Judá, fuera de Jerusalén, San Pablo, pero también hubo una gran persecución. Qué curioso, la iglesia naciente tuvo que sufrir y soportar una gran persecución. Y a muchos cristianos los metían en la cárcel, a muchos cristianos los torturaban. Y a muchos cristianos también los asesinaban. Casi todos los apóstoles murieron asesinados. Y San Pablo también murió asesinado, el apóstol de Cristo en los gentiles, murió asesinado. Y cómo este San Pablo se dice a sí mismo porque lo cree, pero también lo dice y lo escribe para los demás cristianos que están sufriendo, más o menos como ahora. No solamente los cristianos, la humanidad entera está sufriendo. Y dice, ¿acaso no creemos que Jesús murió y resucitó? Pues así también Dios resucitará con Jesús a los que han muerto en unión con Él. Y seguimos con las citas. Mateo 28:5. El ángel dijo a las mujeres, no tengan miedo, sé que ustedes buscan a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado tal como dijo. Vengan a ver el lugar donde lo pusieron, ¿no? Recuerden las mujeres, primer día de la semana, domingo, fueron ya de madrugada y fueron, pues eso, a embalsamar, como decía la tradición judía.
Y resultaron que vieron la piedra corrida del sepulcro. ¿Qué ha pasado? No se explicaban. Y uno de los pasajes del Evangelio, en este caso de Mateo, otras versiones dicen más o menos lo mismo, pero distinto, pues dice esta vez, el ángel le dijo, no tengan miedo. Claro, no es tan gozoso, ¿no? Ir a un sepulcro de madrugada, no es tan gozoso. Y encima mujeres, ¿no? Recuerden pues la situación en el tiempo de Jesús, bastante machista, ¿no? Y empieza aquí la primera experiencia de resurrección. No está aquí, no está aquí. En otro momento vamos a leer, ¿por qué buscan aquí entre los muertos al que está vivo? Y eso también es un mensaje actual. ¿Por qué buscar a Jesús en medio de signos de muerte cuando Él está vivo? Él está vivo. ¿Por qué tenemos que fijarnos y quedarnos nuestra mirada y nuestro corazón al ras del piso, donde solo vemos dolor, muerte y sufrimiento, cuando Jesús está vivo y ha resucitado a todos los que han pues muerto? Porque dice la segunda cita, ¿no? Aunque hayan muerto, vivirán. Seguimos con la palabra de Dios que nos ilumina. Primera carta de Pedro, del 1 al 3. Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección. Fíjese lo que escribe San Pedro. Nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección. Es decir, pues ya lo vemos y ya lo sabemos. Nuestra muerte nos permite un nuevo nacimiento a través de la resurrección. Todos aquellos que han partido a Dios, ¿no? Que han muerto este mundo y han nacido para Dios, pues literalmente han nacido de nuevo. Y por eso tiene sentido cuando, por ejemplo, recordamos y hasta mandamos a hacer una misa por el primer mes. No me gusta que pongan primer mes de fallecimiento. Yo en este tiempo y en las Eucaristías que me corresponde pues celebrar, yo suelo poner en el título de la misa, misa de 8, misa de 9, etcétera, y pongo, según el caso, pues misa por el alma de la señora tal en su primer mes de vida eterna. Los familiares ponen pues en la propaganda de invitación para la misa en su primer mes de su sensible fallecimiento. Sí, es verdad, por supuesto que es verdad. Pero qué importante es verlo desde nuestra fe y como corresponde. No ha muerto, ha nacido para la vida eterna. Y por lo tanto, eso sí es digno de celebrar. Vamos a celebrar el primer mes de vida eterna de mi madre, de tu hijo, de tu esposo, de tu esposa. Vamos a celebrar el primer año de vida eterna, porque después de su muerte ha resucitado con Jesús y ha empezado de nuevo, ha nacido de nuevo, como dice Pedro, San Pedro. Otra cita muy interesante en segunda carta a los Corintios dice, el amor de Cristo nos obliga. Bueno, esta es una versión, ¿no? El amor de Cristo nos obliga porque estamos convencidos de que uno, Jesucristo, ahí está, Jesucristo, murió por todos. Y por consiguiente todos murieron. Y Él murió por todos para que los que viven ya no vivan para sí, sino para el que murió por ellos y fue resucitado. Bueno, lo dirá San Pablo, el mismo San Pablo lo dirá de otro modo también, ¿no? Si vivimos, vivimos para Cristo. Si morimos, morimos para Cristo. De tal modo que sea ya que vivamos o muramos, pues de Cristo somos. Cristo es el sentido de nuestra vida y Cristo es el sentido de nuestra muerte. Con Cristo
no hay pierde. Esa es nuestra fe. Con Cristo no hay pierde. Seguimos con la palabra de Dios, porque Primera Corintios del 15 al 13. Capítulo 15, versículo 13. Porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí. Esta cita después la vamos a desarrollar un poquito más adelante. Pues muy importante esta cita de San Pablo a la primera carta de Corintios 15:3. Porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí, dice San Pablo. Les he transmitido lo que yo mismo recibí. ¿Y qué recibió San Pablo? ¿Qué es lo que está transmitiendo? Que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras. Recuerda que San Pablo era un docto en la religión y en las Escrituras, era fariseo. Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día según las Escrituras. Cómo Cristo da cumplimiento a las Escrituras. Obviamente, obvio que San Pablo no se está refiriendo al Nuevo Testamento, no existía todavía. ¿A qué le llaman las Escrituras? Pues hasta ese momento era todo el Antiguo Testamento, todos los profetas. Recuerden la transfiguración. Se presenta Moisés y Elías con Jesús en la transfiguración. Pues más o menos es el signo del cual alude San Pablo. Es en Cristo donde se determina, donde se define, donde se cumple las leyes a través de Moisés, y es en Cristo donde se cumple todas las profecías representadas por el profeta Elías. En Cristo se cumple. Y las Escrituras hablan al final de Cristo. Muy interesante esta cita. Seguimos con San Pablo, Primera Corintios, capítulo 15, 21. De hecho, ya que la muerte vino por medio de un hombre, también por medio de un hombre vino la resurrección de los muertos. Es ahí donde a Jesús se le titula como el nuevo Adán. La cita anterior se le podría titular a Jesús como el nuevo Moisés. Este Moisés que liberó a Egipto de la esclavitud y este Jesús, nuevo Moisés, que liberó al pueblo de Dios de la esclavitud del pecado. Este Moisés que caminó pues, por el desierto hasta llegar a la tierra prometida, y este Jesús que camina por nuestro desierto, por este mundo, ¿no? Por este peregrinar por este mundo, hasta llegar no a la tierra prometida, sino al cielo prometido, ¿no? Entonces, pues aquí en esta cita, precisamente lo comparan con Adán, ¿no? Adán. Si por un hombre vino la muerte, ¿no? Por otro hombre, Jesucristo, el nuevo Adán, pues viene la resurrección de los muertos. Jesucristo, el nuevo Adán. Recuerden que Adán significa humanidad. Pues Jesucristo, siendo el nuevo Adán, Él es el prototipo de la nueva humanidad. Por eso Jesús es nuestro ejemplo. Jesús no solamente es nuestro líder, sino Jesús es nuestro guía, ¿no? Pues queremos ser verdaderos hijos de Dios, miremos a Jesucristo. Queremos ser verdaderos hombres, porque somos hombres, somos humanidad, queremos ser verdaderos hombres, miremos a Jesucristo. Él nos enseña cómo ser humanidad y humanidad nueva y cómo ser hijos e hijas de Dios. Qué interesante. Seguimos con la palabra de Dios, que es a quien mejor debemos escuchar. Carta a los Romanos, capítulo 6, versículo 5 siguiente. En efecto, si hemos estado unidos con Él en su muerte, sin duda también estaremos unidos con Él en su resurrección. Sabemos que nuestra vieja naturaleza, fue crucificada con Él para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder, de modo que ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado. Si hemos sido crucificados con Cristo, resucitaremos también con Cristo, nos diría San Pablo en esta carta a los Romanos. Otra carta, Filipenses, capítulo 3, versículo 10. Lo he perdido todo, dice San Pablo,
lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo. Claro, hay otra expresión que es más cruda, ¿no? Todo lo considero basura, literalmente. ¿Qué es la basura? Pues aquello que ya no me sirve, no sirve, simplemente no sirve. Es lo que desecho porque no sirve, ¿no? Entonces, un envase lo desecho porque ya no sirve. En fin, lo que sea que votemos. Bueno, no sirve. San Pablo tiene esta experiencia tan profunda y tan grande con Jesucristo que empieza a relativizar todo, literalmente empieza a relativizar todo. Lo que para él era tan importante quedó en un segundo o hasta un último plano. Todo para mí sobra. Yo diría, pensando como San Pablo, hasta todo estorba. Lo que no sea de Jesucristo, lo que no sea de Él, me estorba, me estorba. Ocupa espacio por las puras. Lo que no sea de Cristo en mi pensamiento, pues estos pensamientos sobran. No tienen sentido, no tienen validez. Lo que tenga en mi corazón, si no es de Cristo, sobra. Está ocupando espacio por las puras. Sobra. Qué interesante hacer una reflexión y un análisis personal con esta cita. Todo lo considero basura. Pero bueno, continúa. Todo lo considero basura, todo lo considero pérdida, con el fin de conocer a Jesucristo, experimentar el poder que se manifestó en su resurrección, participar en su sufrimiento. Fíjense, San Pablo, todo lo que le pasó. Por eso en una de sus cartas dice, ¿quién me podrá apartar del amor de Jesucristo? Y San Pablo no imagina. Ahí está citando todo lo que él ha vivido y todo lo que él ha sufrido. ¿Quién me podrá apartar del amor de Jesucristo? El hambre, él sufrió hambre. La desnudez, él estuvo pues, terriblemente desnudo, ¿no? Sin dónde guarecerse. La espada, sí, muchas veces lo quisieron matar. Y en fin, la lista que pone en su carta. Todo eso él ha pasado, ha vivido y ha sufrido por Cristo. ¿Qué me podrá apartar de Cristo? Nada, dice San Pablo. Nada. Yo he vivido esto y nada de esto me aparta. Incluso cita hasta la muerte. ¿Qué me podrá apartar del amor de Jesucristo? ¿La muerte? No, al contrario, me une. Me une, al contrario. Es una pregunta también muy latente para todos nosotros. ¿Qué me podrá apartar del amor de Jesucristo? ¿La pandemia? ¿El coronavirus? ¿La infección de un familiar? ¿La muerte de un ser querido? ¿La pérdida de un trabajo? ¿El que mis hijos ya no puedan estar en un colegio particular en el que estaban? ¿El no poder salir a divertirme como lo hacía antes? ¿El no poder venir a reunirme a la parroquia y en mi comunidad como lo hacíamos antes? Y ahora pues por una camarita o por un celular, que no entiendo bien cómo se maneja esto y a veces no escucho bien al ponente. Bueno, ¿qué me podrá apartar del amor de Jesucristo hoy, en medio de esta situación tan adversa que vivimos y sufrimos? Interesante que Dios nos haga esta pregunta a través de San Pablo. Y seguimos. Mateo 20, 18 siguientes. Ahora vamos rumbo a Jerusalén. Y el Hijo del Hombre, está hablando Jesús, y el Hijo del Hombre, Él, será entregado a los jefes de los sacerdotes y a los maestros de la ley. Ellos lo condenarán a muerte y lo entregarán a los gentiles para que se burlen de Él, lo azoten y lo crucifiquen. Pero al tercer día resucitará. Jesús hablando de sí mismo. Todo lo que Él tiene que padecer. Pero al final resucitará. Seguimos con la palabra de Dios. Las últimas citas. La última cita. Evangelio de San Juan, capítulo 20, 8 siguientes. En ese momento entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó.
Hasta entonces no habían entendido la escritura, que dice que Jesús tenía que resucitar. Bueno, hay muchas citas que hablan sobre la resurrección, muchas citas. Pero, sin embargo, por el tiempo, pues nos hemos quedado corto en todas estas citas que podríamos aludir. Por ejemplo, muy pocas citas, salvo una que otra, alude a las apariciones de Jesús resucitado, que son hermosas. Bueno, ya han trabajado una anterior a este tema, que es precisamente los discípulos de Maús, que es una hermosa experiencia. Y yo creo que gran parte de nuestra vida es la experiencia que tuvieron los discípulos de Maús. Porque continuamente hay momentos donde literalmente nos decepcionamos. Nos decepcionamos no de Jesús, quizás de las promesas de Jesús. Creíamos que íbamos a estar bien, pero no estamos tan bien. Creíamos que no nos íbamos a enfermar, nos hemos enfermado. Creíamos que íbamos a ser felices de manera permanente y nos llegó esta mala noticia y nos llegó esta desgracia. Creíamos que en el grupo pues era el paraíso y a veces en el grupo pues se han formado algunas divisiones o algunos problemas o por qué no decirlo, a veces alguno pues ha chismoseado algo o ha hablado mal y eso me ha decepcionado. En fin, cuántas experiencias bastante lamentables, ¿no?, pueden generar nuestra propia experiencia de Maús, ¿no?, y querer volver, abandonar y querer volver a lo anterior. No, ya no voy, no, ya no rezo, ya no participo de la misa, ya no participo de esta jornada de evangelización, ya no participo del grupo. No, me han decepcionado, ya no. La decepción de los de Maús. Bueno, hay muchas citas de las apariciones. Ni qué decir de las citas que aluden a Jesús con María Magdalena, que para mí son las más preciosas. Perdón, una mujer realmente enamorada de Jesús. Y ojalá, pues todos tuviéramos esa experiencia, María Magdalena, que nos enamoremos de Jesús. María Magdalena, pues, se vio renacida cuando conoció a Jesús y empezó a seguirle. Jesús era su todo, era su todo. Jesús era la motivación de su vida, ¿no? Y por eso cuando mataron a su Señor, y peor todavía, cuando fue al sepulcro y no lo encontraron, peor, ¿dónde lo han llevado? ¿Dónde han puesto su cadáver? Es que no bastaba haberlo asesinado de una manera tan cruenta, tan terrible. No le bastó eso, que ahora incluso han desaparecido el cadáver, eso pensaba María Magdalena. Y por eso, pues, el llanto desconsolado, porque con Jesús perdió todo, perdió su vida, perdió su corazón, perdió, diría yo, hasta el sentido de vivir. Es tremendo. A veces nos burlamos, incluso nuestras madres cuando decían, ya deja de llorar que pareces una Magdalena. Pues sí, es verdad. Magdalena, pues Santa María Magdalena, hoy en la iglesia Santa María Magdalena, pues lloraba porque le habían quitado a su Señor. Le habían quitado al amor de su vida, al amor de Dios. Le habían arrebatado ese amor de Dios en Jesús. Y sin ese amor de Dios en su corazón y en su vida, ya nada tiene gusto, ya nada tiene importancia, ya nada tiene validez, ya nada importa. ¿Para qué? Fíjense qué tremendo, ¿no? Y luego cuando Jesús le dice, María, y ella lo ve, por Dios, o sea, qué tremendo encuentro con el resucitado. Bueno, estas son las citas y repito,
lamentablemente me quedo chico, ¿no? Y sigue avanzando el tiempo. Nos vamos ahora concretamente a la experiencia de la resurrección de Jesús. El Señor ha resucitado. Es un hecho fundamental en nuestra vida y en nuestra historia cristiana. Dice Lucas 24, es verdad, el Señor ha resucitado. Con esta fórmula, con esta frase, San Lucas resume la afirmación decisiva de nuestra fe. Todo este movimiento de Jesús, esta primera comunidad, hasta ahora esta fe en Jesucristo, esta iglesia de Jesucristo, pues hubiera quedado en el fracaso de la cruz si es que Jesús no hubiera resucitado. ¿Mm? Por lo tanto, pues como dijo Gamaliel, ¿no? Con los primeros discípulos, los apóstoles que estaban siendo perseguidos y apresados, decía, hey, a ver, déjenlos, cuidado, déjenlos, porque así como estos, pues ¿cuántos han habido? ¿Cuántos grupos? Pues mataron al líder, apresaron al líder y todo eso se disolvió. Pues ya está. Pues bueno, Jesús ya lo han matado, pues esto se va a disolver. Pero cuidado, que si de repente esto es cosa de Dios, cuidado, de repente esto es cosa de Dios. Entonces, pues lo mismo que muchos grupos hubieron en el tiempo de Jesús y antes de Jesús, muchos líderes, ¿no? Hubieron, pues bueno, ya está. Mataron al líder, desaparecieron al líder y todo se desarmó. Pues esto hubiera pasado si Jesucristo no hubiera resucitado. Si hubiera tenido un buen recuerdo, un lindo recuerdo. Qué lindo que fue Jesús, un hombre que estuvo 3 años haciendo milagros, predicando cosas bonitas, pero lo mataron y de ahí se acabó. No, qué importante y fundamental es la experiencia de la resurrección, ¿no? Porque precisamente es un acontecimiento excepcional. Nunca antes de Jesús, pues se dio la resurrección. Ojo, resurrección. Porque algunos dirán, ¿y los muertos que Jesús revivió? Pues eso le llamamos resucitación. O sea, volver a la vida, pero luego ellos murieron. No, la resurrección es volver a una vida nueva que ya no muere, que ya no muere, la resurrección. La proclamación de la resurrección de Jesús es fundamental, como acabo de decir. Sin ella no hay fe cristiana. Si esta experiencia de la resurrección de Jesús no se hubiera proclamado durante tantos años y se hubiera transmitido este mensaje fundamental, pues en el tiempo de repente se hubiera también difuminado. Pues ya está. Habría durado los primeros siglos quizás, pero ¿cómo es posible que hasta el día de hoy y en todo el mundo siga latente, vigente y viva la fe en Jesucristo y Jesucristo resucitado? Interesante dato. Bueno, San Pablo diría, si Jesús no resucitó, vana sería nuestra fe. Y nosotros seríamos los tontos más tontos. Porque si Jesús no resucitó, es decir, si Jesús no está vivo, pues ¿a quién le rezamos? ¿A quién le rezamos? A un muerto. Si Jesús no está vivo, ¿cómo celebramos la misa? Porque es un acto histórico, así como recordamos en julio la independencia del Perú. No tiene mucho chiste, no tiene mucho sentido. Bueno, pero sí, no somos tontos. Jesucristo sí resucitó y es la plataforma fundamental de que nuestra fe siga actual, viva, vigente. Sin embargo, han pasado más de 2000 años de estos hechos, ¿no? Y por supuesto que esta experiencia extraordinaria de la resurrección de Jesucristo, como dice aquí, contradice con la experiencia natural y cotidiana que tenemos sobre la muerte. Porque la resurrección es volver a vivir y a una vida nueva, y una vida plena.
Eso no lo tenemos en este mundo. En este mundo no lo tenemos, ¿no? Lo que tenemos en este mundo solo es experiencia de muerte, que es la puerta a la resurrección, es verdad. Pero lo que pueden ver nuestros ojos es solo muerte. Nuestros ojos humanos no pueden visualizar, ¿no? Físicamente hablando, no pueden visualizar la resurrección, esta vida después de la muerte. ¿Mm? Y por eso su aceptación, la aceptación de la resurrección de Jesús, no ha estado exenta de problemas y dudas en el tiempo. Hay algunas preguntas. ¿Es posible sostener razonablemente nuestra fe sobre la resurrección de Jesús? Es posible sostener razonablemente. No solamente ya, Jesús resucitó y no me hables más, no me digan nada, no quiero escuchar nada, no, no, ya, punto, Jesús resucitó, bueno, una fe ciega. No, no, no. Es posible sostener razonablemente esta fe en Jesucristo resucitado. Pregunta para todos. Segunda pregunta para todos. ¿De verdad la resurrección fue un acontecimiento real? Por favor, no quiero quitarle la fe a nadie, ¿no? Eh, Porque recuerden que en este mundo vivimos con gente que no son cristianos, que son de otras religiones, pero también vivimos con gente que son agnósticos, que no creen en Dios. Vivimos con gente que son ateas y menos todavía, rechazan a Dios. Entonces, tenemos que conversar y lidiar con estas personas y que nos enrostran nuestra cara. Ustedes están creyendo tonteras, ustedes están creyendo pavadas. No, no, Dios no existe, Dios es una creación, una invención de ustedes, del hombre. Carlos Marx dirá, pues la religión es la droga del pueblo, no nos permite avanzar en la construcción de un mundo nuevo, en el desarrollo, en fin, en la producción. No, 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 dénganse de drogas, diría Carlos Marx. Bueno, ¿fue entonces la resurrección un acontecimiento real o se trata de algo meramente simbólico o un mito legendario? Y tercera pregunta, ¿qué razones podemos ofrecer para que no se nos acuse de que nuestra fe en la resurrección de Jesús carece de fundamento? Bueno, eh, voy a darme prisa porque me han dado solamente una hora para este compartir y ya me queda poquito. La resurrección es un acontecimiento real, históricamente comprobado. No solamente está en nuestra Biblia, no, no, está en textos históricos de la época de Jesús en el que se dio precisamente este acontecimiento. Entonces, la resurrección, la muerte en cruz, fue un acontecimiento real. Está registrado por la historia, ¿no? Entonces, es un acontecimiento único porque solo se ha dado humanamente e históricamente en Jesucristo. Bueno, hay algunas huellas, signos y testimonios de esta resurrección. Primero, este enigma de este origen de las primeras comunidades, de este que le llaman movimiento cristiano. Primero, es un hecho incuestionable, lo acabo de decir, está registrado históricamente, ¿no? Incluso para los historiadores no cristianos. Es imposible negarlo. Hubo un hombre llamado Jesús que lo asesinaron en la cruz y que después se apareció, resucitó. Y Jesús inteligentemente resucitó con las huellas de la crucifixión. Dice, Tomás, mira, mete tu mano en mi costado, toma tus dedos, mételos, ¿no?, en mis manos. Bueno, para que no digan, ah, no, era igualito a Jesús. Ah, no, eso fue un hermano gemelo de Jesús. Ah, no, 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 parecido. No, no. Inteligentemente Jesús resucitó con las huellas de la crucifixión. Interesante detalle, ¿no? Entonces, eh, comenzó a tener importancia tras su muerte, ¿no?, esta divulgación de la resurrección, ¿no? Esta muerte de Jesús, claro, causó la experiencia de fracaso de muchos, si no todos sus seguidores, ¿no? Y también el abandono y la fuga, pues sí, discípulos de Maús. Es también un dato histórico indiscutible, ¿no?, que poco tiempo después de la muerte de Jesús, nosotros decimos 3 días, ¿no?,
Estos regresaron y proclamaron con entusiasmo que había resucitado. Es que así como fue un acontecimiento y en una fiesta, la Pascua judía, es decir, hasta los extranjeros se enteraron que asesinaron a un tal Jesús en la cruz, pues esto fue apoteósico, fue muy conocido por todos, pues así como después de esta muerte Jesús vino no solo la tristeza, sino también la decepción, pues todo se acabó y luego al tercer día empezaron las apariciones de Jesús resucitado. Así como se conoció este acontecimiento de la muerte, también se divulgó el acontecimiento de, oye, está vivo. Sí, sí, lo hemos visto. Me han dicho que lo han visto. Se ha presentado en público, se ha presentado a los discípulos, se ha presentado a varios, se me ha presentado a mí. Interesantísimo. Fue un acontecimiento también público, la resurrección. ¿Cómo explicar históricamente esta situación? ¿De dónde sacaron los seguidores, los discípulos de Jesús, esta fuerza para proclamar esta buena noticia? Claro, también no solamente estamos hablando de las apariciones de Jesús resucitado, la alegría que les volvió al alma y al corazón, sino también estamos juntando Pentecostés. Porque es en Pentecostés donde nace la iglesia y donde empiezan a proclamar a pecho abierto, a corazón abierto y a boca abierta, pues ese Jesucristo que ustedes asesinaron, Dios lo ha resucitado y está vivo. La fuerza del Espíritu Santo que les hace proclamar el querigma, ¿no? El misterio de salvación. Bueno, algo excepcional como una gran explosión aconteció en estos discípulos después de la muerte en la cruz. La única explicación fue el convencimiento de los seguidores de Jesús de que éste realmente había resucitado. Porque no fue solo la experiencia o el testimonio de una persona, no. Jesucristo, yo creo que adrede, se apareció a varios. Y se apareció en público, ni siquiera a puerta cerrada, ¿no? Que nadie ve, que hay adentro de la casa. No, se apareció en público, adrede, inteligentemente se apareció en público y a varios. Entonces fueron uniendo testimonios, ¿no? De sí, a mí también se apareció, sí, yo también lo vi, sí, sí, sí. Bueno, no es razonable sostener que fue solo la fe de los discípulos de Jesús lo que originó la fe en la resurrección. Bueno, hay experiencias de dolor muy grandes en donde uno pues niega lo que ha pasado. No, no puede decir, mi mamá no está muerta. No, no puede. No, mi hijo no ha muerto. No, no, no. Ahorita va a tocar la puerta. Ahorita va a entrar. Ahorita va a regresar de jugar. No, mi hijo no. Bueno, son experiencias fuertes de negación, ¿no? Psicológicamente hablando. Bueno, esta no fue una experiencia de negación. No, no, sí, 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 Jesús, sí, sí, está aquí, sí, sí, lo sentimos, sí, sí, sí. No, no, para nada, para nada. ¿No? O sea, no fue la fe de los discípulos, el amor que le tuvieron a Jesús, ¿no? De los discípulos que hicieron, pues, construir esta fe en la resurrección. No, fue al revés. Fue la experiencia de Jesús vivo y resucitado lo que constituyó la plataforma de la fe en la resurrección. O sea, no fue su pensamiento de los discípulos, no fue su deseo, no fue su buena intención de querer negar que lo han matado y que bueno, sí, está vivo. No, no fue eso, sino fue la experiencia palpable con Jesucristo resucitado. ¿No? Luego vienen los primeros testimonios. Y aquí viene la cita que les aludí. El texto escrito más antiguo que proclama la resurrección de Jesús está precisamente en la carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 15, la primera carta. Y dice, porque les transmití en primer lugar lo que a mi vez recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, según las Escrituras, que se apareció a Cefas y luego a los 12. Después se apareció a más de 500 hermanos y luego
a la vez de los cuales todavía la mayor parte viven y otros murieron. Luego se apareció a Santiago, más tarde a los apóstoles y por último se me apareció a mí, diría San Pablo. Son muchos los testimonios de la resurrección de Jesús. San Pablo, dice los escritores, San Pablo escribió esta carta por el año 56 o 57 después de Cristo. ¿No? Bueno, eso significa que él estuvo en la ciudad de donde escribe en el año 50. Alude a lo que él transmite, pero que también recibió. Es decir, San Pablo recibió una catequesis. ¿No? Eso lo ponen por el año 35-37, cuando San Pablo fue evangelizado después de su experiencia del caballo, ¿no? De su conversión. Entonces estamos hablando de 35, año 37. Bueno, Jesús murió en el año 33. Pues estamos hablando de 2 o 3 o poco más de 5 años quizás de la experiencia de Jesús, muerto y resucitado. Entonces, fíjense, tenemos un texto histórico, ¿no? Una carta de San Pablo, la más antigua, que se acerca al acontecimiento de Jesucristo, su muerte y su resurrección. San Pablo es testimonio vivo de esto, ¿no? Esto significa que la fórmula que se expresa en este texto de la carta, pues como repito, han pasado solamente 3 a 5 años de la muerte de Jesús y posteriormente de la resurrección. Bueno, difícilmente esta buena noticia de la resurrección hubiera podido extenderse si la palabra de estos testigos no hubiera sido digna de crédito. Y también es cuestionable. Hay muchos jóvenes, por ejemplo, que dicen, esto de la fe, esto de la iglesia, bueno, a veces también hay un rechazo fortuito, ¿no? Pero dicen, ¿y esto no será mentira? O cosas de viejos nada más. No, yo no creo en Dios. Si no lo veo, no lo creo, ¿no? Se vuelven en Tomás los jóvenes de hoy. Y dudan, y les surgen dudas y les surgen crisis también. Dicen, ¿cómo puede ser posible? Y otros contestan, sí, pero uno se puede equivocar. Un grupo de viejos se puede equivocar. Un grupo de curas o monjas se pueden equivocar. Pueden estar medios rayados. Pero que el mundo entero se equivoque. Y el mundo entero que cree en Jesucristo, en sus distintas lenguas, en sus distintas culturas y a lo largo de tantos miles de años y se mantenga esta iglesia de Jesucristo, es que eso es cosa de locos. O sea, humanamente no se entiende. ¿Cuántos incluso imperios, ¿no? Imperios en la historia de la humanidad, cuántos imperios pues se han destruido y han quedado ahí en la historia, han quedado en un libro, nada más. Pero este fenómeno de la fe en Jesucristo, que se ha extendido por el mundo entero y se sigue extendiendo, incluso en lugares que no hay cristianismo, lugares de Asia, lugares de África, ¿cómo es posible esto? Yo me puedo equivocar, yo puedo estar imaginando cosas de Dios o de Jesús, pero tanta gente, tantos millones se pueden equivocar, ¿de verdad? Bueno, es la experiencia, el testimonio continuo a través del Espíritu Santo, ¿no? Y por último, el sepulcro vacío. El sepulcro vacío en sí mismo no es prueba de la resurrección. Obvio, está vacío, entonces, ¿y eso qué quiere decir? ¿No? Pero tampoco fue interpretada en el primer momento. Pero no es posible dudar de su valor histórico, porque, ojo, hasta los judíos atestiguan que el sepulcro está vacío. Claro, ellos le dan otra interpretación. Dijeron, no, les pagaron, ¿no? A los guardianes. Diles que los discípulos vinieron de madrugada y se lo llevaron. Y ahora están mintiendo de que pues está vacío. Bueno, hasta los mismos judíos, los que mataron a Jesús, atestiguan de que el sepulcro está vacío. Si el sepulcro estuviera hasta ahora
con el cuerpo de Jesús, obvio. Eso niega y rechaza totalmente la idea de que Jesucristo resucitó y está vivo, obvio. Algunos, ¿no? Programas científicos que quieren llamar la atención dicen, ahí está, la tumba de Jesús y el cuerpo de Jesús. Bueno, eso obviamente ni científicamente está aceptado ni aprobado, ¿no? Pero aquí atestigua que la tumba vacía también es testimonio de la resurrección. Porque si Cristo no hubiera resucitado, esa tumba no estaría vacía, obvio. Y los creyentes, al ver la tumba vacía, no hubieran atestiguado que Jesús no está aquí, ha resucitado. Bueno, y por último, ya me pasé, por último, em, la resurrección de Jesús y nuestra resurrección. Estamos celebrando o vamos a celebrar la resurrección de Cristo, nuestra Pascua Resurrección. Y eso también lo celebramos nosotros, porque Jesucristo está en nosotros, el Espíritu Santo que resucitó a Jesús está en nosotros. Y por lo tanto, nuestro final, y qué bien nos viene esta idea y esta noticia en medio de esta pandemia, nuestro final no es la nada, nuestro final no es el cementerio o el sepulcro. Nuestro destino último es la ansiada plenitud, la vida plena y encima vida plena en felicidad. Esto que no tenemos, no podemos mantener en este mundo. Tenemos espacios felices, pero luego viene una mala noticia, una desgracia y nos desbarata nuestra felicidad. La muerte ha sido vencida para siempre por Jesucristo. ¿Qué habría pasado si Jesús no hubiera resucitado? Obvio, no estaríamos nosotros. No habrían sacerdotes, no habrían comunidades, no estaría pues la comunidad de ustedes, ¿no? Perdón, no quiero equivocarme, no estaría la comunidad Siervo de Jesús Misericordioso, no estaría la renovación carismática, bueno, no habría nada, no habría nada de cristianismo si Jesucristo no hubiera resucitado, ¿no? El cristianismo no existiría, ¿no? Si la muerte hubiera sido superior a Jesús, todo hubiera concluido ahí. Realmente los discípulos de Maús pues hubieran regresado muy bien a su casa porque todo terminó, todo fue una estafa, todo fue un engaño. Ellos creyeron, pero se decepcionaron. Y eso hubiera sido también nuestra experiencia. Así de importante es la resurrección de Jesús. A Jesús hemos de verle en su realidad completa, nunca por separado. Sí, es cierto, celebramos la resurrección de Jesucristo, la Pascua y la resurrección, es verdad, pero no se entiende la Pascua y la resurrección sin la muerte en la cruz. Y no se entiende la muerte en la cruz sin la pasión previa. Y no se entiende la muerte y la pasión sin la vida pública de Jesús, lo que vino a hacer. Ojo, la cruz y la pasión fueron consecuencia de lo que Jesús predicó, de lo que Jesús hizo. Jesús literalmente fue un escándalo para los judíos de su tiempo. Por eso lo asesinaron. No aceptaron la propuesta de Jesús, el Hijo de Dios. Y por eso, pues su Padre lo resucitó. Y hoy seguimos preguntando, ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado, el tema que ustedes han planteado para este momento. Pero también Jesús no se queda en su resurrección, así como Jesús no se quedó en la cruz, no se queda en su resurrección. Nos promete a todos que vamos a correr su misma suerte. Y por eso todos los creyentes en Jesucristo tenemos la plena certeza que vamos a resucitar, que vamos a seguir viviendo y vamos a seguir viviendo de una manera plena y feliz. Jesús viene a cumplir uno de los anhelos más grandes y más arraigados que tiene todo ser humano. ¿Qué cosa? Vivir para siempre. Todos queremos vivir para siempre. No queremos morir. Queremos que nuestros seres queridos también vivan para siempre, que nunca se mueran. Es nuestro deseo, es nuestro anhelo. Aquí en este mundo no se puede. Pero Jesús responde a este anhelo tan deseado. Y Jesús nos cumple este deseo. Sí, sí podemos vivir para siempre. Para siempre.
y no vamos a morir para siempre. Vivir siempre, no de cualquier manera, sino de una manera totalmente feliz, nos lo prometió Jesús, ¿no? Sin dolor, sin sufrimiento, sin tristeza, que es lo que nos agobia en estos días. Dios nos ha creado con ansias de eternidad. ¿Mm? Pero claro, no está en nuestras manos saciar esta ansia. La resurrección de Jesús siempre será la victoria sobre la muerte. Jesús, con su resurrección, ha cambiado el rumbo de la humanidad. Por lo tanto, por lo pronto la ha partido en dos, antes de Cristo y después de Cristo. Como es Dios y puede, ha conseguido lo que ningún científico, ningún inventor, ningún ser humano ha podido ni jamás podrá conseguir. Nadie ha podido resucitar a nadie. Ha sido capaz de alargar nuestra vida más allá de la muerte, para toda la eternidad. Pero no la misma vida que vivimos en esta tierra, sin una vida pues aquí limitada, amenazada, ¿no? Nos ha conquistado esta vida que todos anhelamos vivir, lo acabo de decir. Una vida para disfrutar de varias plenitudes. Una vida plena de amor, una vida plena de belleza, Dios. Una vida plena del bien, Dios. Una vida plena de justicia, una vida plena en fiesta, en gozo permanente. Por eso se compara el cielo como el banquete celestial, ¿no? Una vida plena de vida y de felicidad. Y terminamos diciendo, gracias a Jesús, ni la muerte, ni el hambre, ni las guerras, ni las enfermedades, ni los problemas y crisis económicas, ni el paro, ni la corrupción, ni la violencia, ni las injusticias, ni esta pandemia tienen la última palabra. Gracias a Jesús. Nada de esto tiene la última palabra. Estamos en una historia, no en una historia absurda, sin sentido, sino estamos inmersos en una historia de salvación. A veces parece que todo es un sin sentido, que todo es un absurdo, que ya todo se acabó. No, estamos inmersos en una historia de salvación, gracias a Jesucristo. Y por lo tanto, esta historia de salvación siempre termina bien. Y termina en la vida, no en la muerte. Al final, Jesús nos está esperando para decirnos, vengan, benditos de mi Padre, a disfrutar del reino preparado para ustedes desde toda la creación del mundo. Y por eso les conviene que yo me vaya, ¿no? Después de la resurrección, después de las apariciones, viene la ascensión y en este mensaje de despedida, no estén tristes, les conviene que yo me vaya, porque les voy a preparar morada. Les espero, les espero. Que Dios Todopoderoso los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Felices Pascua de Resurrección. Amén.